8 grados en la ciudad de Punta Arenas, alta humedad, precipitaciones intermitentes vamos a tener a partir de los próximos minutos, máxima de 11, en Natales 6, máxima de 10, Torres del Paine 3 grados en estos momentos, en el Parque Nacional se esperan 12, en Porvenir, Tierra del Fuego hay 8, se esperan 12 y lluvias durante todo el día, Cabo de Hornos sin lluvia, pero con cielos nublados absolutamente, 8 grados en estos momentos, máxima de 11. Diputado Gabriel Boric Font, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Mauro, un gusto. Ha sido una semana, hablaba hace un ratito con la diputada Sandra Mar, para el sector de Sandra Mar ha sido una semana compleja en términos de aprobaciones de ideas de proyectos, en las comisiones, admisión justa, ley de pensión que se vota en un rato más, cerca de la 1:30 de la tarde. ¿Cuál es su visión de lo que ha sucedido en los últimos días en esta semana, donde incluso el presidente les ha pedido a ustedes como parlamentarios patriotismo para poder aprobar estas ideas de proyectos, ¿no? Mira, yo creo que estas apelaciones al patriotismo o falta de patriotismo son absolutamente inadecuadas, porque acá lo que se está expresando es el legítimo derecho a rechazar proyectos de los cuales tenemos la convicción de que van en contra del bienestar de la población. Y en particular en el caso de pensiones, nosotros fuimos electos, yo en particular fui electo con un discurso muy claro en contra de las AFP. Y este es un proyecto que fortalece a las AFP y que por lo tanto no voy a aprobar porque no creo en seguir continuando un modelo que ha entregado pensiones de miseria a los adultos mayores de Magallanes y de todo Chile durante su tiempo de funcionamiento. Entonces, que el presidente de la República o un ministro, cualquier persona, nos trate de que nos falta patriotismo por no querer defender un modelo que le ha hecho daño a los adultos mayores de nuestro país, me parece que es una falta de respeto que no se condice con el deber republicano que tenemos de votar en función de nuestras convicciones. Ahora, el gobierno tiene que entender de que es minoría en el Parlamento y que por lo tanto si quiere aprobar proyectos tiene que ser capaz de dialogar y no de insultar. Y eso yo creo que le ha faltado y por lo tanto va a seguir teniendo sus reveses en la medida en que no tenga una capacidad de diálogo que sea más sustantiva. Ahora, esto de patriotas y antipatriotas, ayer salía un reportaje muy interesante de leer respecto de disolver el Parlamento, el debate que levantó la mala racha del gobierno en el Congreso, producto de un Twitter del empresario Jorge Rassul que decía, debería existir un mecanismo constitucional que le permita al presidente disolver el Congreso y llamar a elecciones. Le respondió Giorgio Jackson, pero hay que ser claros además, porque a mí me tocó leer la nota ayer, donde hay muchas propuestas donde se habla de que el presidente tenga en una nueva reforma constitucional, etcétera, la posibilidad de disolver el Parlamento por una vez en su periodo y llamar a elecciones en los próximos 60 días para que a los 90 días después se junte el nuevo Parlamento y que el Parlamento a su vez, teniendo las 3/5 partes en aprobación, pueda disolver el gabinete una sola vez también durante el periodo. ¿Cuál es su visión respecto de esta polvareda que se ha levantado, pero de este tema que no es menor y que no se hace tan público, pero que sí está dentro de proyectos para, incluso hay uno que está en el primer trámite legislativo? No, me parece una exageración tremenda que a partir del rechazo, del legítimo rechazo a un proyecto de ley, haya gente que esté diciendo que hay que disolver el Parlamento. Que además es un mecanismo propio de regímenes parlamentarios y no presidencialistas. Yo creo que es una confusión teórica bastante grande y una exageración a todas luces. O sea, creo que acá efectivamente hay que hacer cambios en la Constitución. Nosotros somos partidarios y le hemos dicho desde un comienzo de una asamblea constituyente para darnos un nuevo sistema político institucional, porque creemos que la Constitución actual carece de legitimidad de origen, pero esto de disolver el Parlamento porque el presidente le rechazan dos leyes, me parece que es una sobrereacción que está fuera de toda norma. Ahora, yo quiero hacer una reflexión un poco más allá. Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos discutiendo acá? Pensemos en los adultos mayores de Magallanes. A mí me toca verlo permanentemente, en las semanas distritales, cuando estoy allá, cómo la pobreza se esconde al interior de nuestros hogares, cómo la pobreza está adentro de las poblaciones en adultos mayores que han trabajado toda una vida
pero que reciben pensiones de miseria de 85 lucas, 90 lucas, 120 lucas, que definitivamente no alcanzan para vivir. Y ahí la reflexión que yo hago es que hoy día en Chile no tenemos un sistema de seguridad social que le asegure dignidad a quienes han puesto su esfuerzo por construir Chile, por construir, en este caso Magallanes, por construir un país. Y por lo tanto, el sistema como tal ha fracasado. Y mientras no haya un esfuerzo por cambiar estructuralmente este sistema, vamos a seguir poniéndole parche sobre parche. Y eso es lo que nosotros como Frente Amplio hemos propuesto, terminar con el actual sistema de AFP y pasar a un sistema íntegro de seguridad social que entregue pensiones que sean dignas, que se equiparen por lo menos al sueldo mínimo, que sabemos que tiene un gasto mayor para el Estado, pero hemos hecho una propuesta en conjunto y a partir de lo que ha hecho la coordinadora No Más AFP, que es sólida, sustantiva y que no se trata solamente de rechazar lo que no nos gusta, sino de proponer algo en contrario, en positivo. Y eso yo creo que es el mensaje que tenemos que ser capaces de instalar como oposición. Esto no se trata solamente de decir que no, sino de decir qué es lo que queremos. Y queremos un sistema público, queremos un sistema que no tenga fines de lucro, que no esté lucrando, que no esté llenándose los bolsillos unos pocos a partir del trabajo de los muchos y que entregue pensiones dignas. Y eso es posible hacerlo, pero se requiere mayor voluntad política que claramente este gobierno no la tiene. A veces ha faltado, ya le voy a preguntar respecto de esta sensación de bloqueo legislativo del que hace uso en términos conceptuales el gobierno o el oficialismo, y que algunos les encuentran razón, pero básicamente quería reflexionar respecto de lo que dice diputado en lo didáctico que uno tiene que ser para tratar de explicar las situaciones y las realidades, porque acá hay claramente visiones distintas de cómo querer vivir, de cómo querer desarrollar el país, de cómo querer evolucionar como sociedad. Y si uno es didáctico y lo explica con peras y manzanas, como se dice en términos populares, yo creo que la gente lo puede entender y de ahí cada persona en su libertad, dentro de la democracia en la que vivimos, verá por quién vota, por quién no vota, qué decide, qué le conviene más o qué prefiere también esa persona al momento de tomar una elección electoral. Pero de repente falta ese tipo de diálogo o ese tipo de comunicarse con la gente a través de las plataformas mediáticas que sean, ¿no? El ser didáctico respecto de qué es lo que uno está planteando y cuáles son las visiones distintas que tiene el país, ¿no? En términos políticos. Por cierto, yo creo que falta mayor educación cívica, falta que también quienes estamos en política comuniquemos mejor. Nosotros como equipo nos preocupamos de estar permanentemente repartiendo boletines informativos de nuestro trabajo. Yo creo que muchos de quienes están escuchando seguramente han tenido la oportunidad de recibir algunos de nuestros boletines. Siempre estamos en la plaza o en las diferentes poblaciones de nuestra ciudad repartiendo el boletín informativo en donde damos cuenta de en qué consiste nuestro trabajo legislativo y además contando cuál es nuestra visión y opinión sobre los diferentes temas. De hecho, el último boletín que sacamos durante el mes pasado fue justamente respecto al tema de pensiones, y el que vamos a sacar este mes y que vamos a estar repartiendo durante la próxima semana es sobre el proyecto para disminuir la jornada laboral de 45 a 40 horas, que yo llego a Magallanes la próxima semana y voy a estar repartiéndolo en las calles de nuestra región. Entonces es súper importante lo que tú dices, el poder explicar con peras y manzanas qué es lo que pensamos, cómo estamos trabajando y cuáles son las convicciones que nos mueven. Y en eso como equipo estamos haciendo un esfuerzo permanente que siempre puede mejorar. Y yo siempre estoy abierto a la crítica constructiva para ver cómo justamente mejorar. Yo invito a los auditores, a las auditoras, a que se metan a nuestra página, gabrielboric.cl, para que ahí revisen los boletines y la información que tenemos, y también va a estar subida la intervención que yo hice el día de ayer explicando por qué voto en contra de este proyecto y qué es lo que proponemos
como alternativa al proyecto de las pensiones del gobierno de Sebastián Piñera. ¿El Partido Comunista se ha retirado de la mesa de conversación, negociación o tratar de tomar acuerdos? En esta mesa de la oposición, en la cual no está el FA, en el cual no está el Frente Amplio, quizás esté más adelante, no lo sabemos, usted nos podría contar respecto a aquello, pero ¿cuál es su visión de lo que está pasando y cómo se está avanzando, si es que se está avanzando de alguna manera, a tratar de tener acuerdos colectivos como oposición para enfrentar los próximos procesos electorales? Mira, sobre esto, a mí más que los acuerdos con otros partidos, me preocupa mucho más, y esto lo digo en función también de la nueva organización que estamos creando. Nosotros, yo soy parte del movimiento autonomista, y el movimiento autonomista está a puertas de convertirse en partido político, Sí. Que se va a llamar Convergencia Social. Sí. Y más que pactos con otros partidos, me interesa el cómo le hablamos al 60% de los chilenos y chilenas y de los magallánicos y magallánicas que no ven en la política una herramienta de transformación. Me interesa mucho más conversar con ellos que estar pensando en los pactos electorales con otros partidos, independiente que esos pactos electorales con otros partidos puedan suceder o no. Pero creo que la prioridad tiene que estar puesta en hablarle hoy día a quienes están decepcionados de la política, antes que estar pensando en política de conciliábulos que no le hace sentido, no le hace tanto sentido a la gente. Entonces, me parece que es muy pronto para pensar en nuevos tipos de alianza. Nosotros como futuro partido político, en que además vamos a juntar firmas en Magallanes para poder constituirnos, y vamos a invitar a los magallánicos y magallánicas a ser parte del nuevo partido Convergencia Social. Espero poder que podamos convocar a los que por uno u otro motivo sienten que la política no sirve para mejor, que sienten que hoy día la política es corrupta, es mentirosa, y demostrarles de que puede ser diferente. Yo lo que quiero transmitir es esperanza en que podemos hacer las cosas distintas, y eso no se hace solamente hablando de pactos electorales como se ha hecho hasta ahora permanentemente. Ahora, dicho esto, yo creo que ha mejorado la coordinación entre la oposición. Creo que el gobierno se ha dado cuenta de esto esta semana, no solamente a propósito del caso de pensiones, sino también en el caso de la propuesta que tienen de reponer la selección en educación, y en el caso de la nominación de la nueva ministra de la Corte Suprema, Dobra Lucic, que tuvieron que sacarla porque justamente no lograron concitar apoyo en el Congreso. Entonces hay una mejor coordinación que ojalá, y yo creo que el principal desafío, como decía antes, es poder transmitir en positivo qué es lo que queremos y no solamente qué es lo que no queremos, porque si no va a parecer que el discurso es, como dice el gobierno, solamente obstruccionista. Yo estoy convencido de que no es eso. Tenemos propuestas alternativas, tenemos propuestas en positivo, pero tenemos que ser capaces de expresárselas a la ciudadanía. Y déjame ponerte un ejemplo. Yo ayer estuve en la Comisión de Zonas Extremas, en donde solicité que se citara al director de presupuesto para justamente ver el tema de la continuidad de los planes de desarrollo de zonas extremas a partir de lo que fue la visita del intendente a la Comisión de Zonas Extremas la semana pasada, en donde el intendente señaló que faltaban 240.000 millones de pesos para la continuidad de los planes de zonas extremas, de desarrollo de zonas extremas. Y ahí nosotros estamos ejerciendo una labor de fiscalización y de conseguir recursos en positivo para poder dar cuenta de el desarrollo de Magallanes, para poder colaborar en el desarrollo de nuestra región. Y esas son las cuestiones que a mí por lo menos me convocan, y en donde, por ejemplo, con la diputada Sandra Mar, pese a que somos de colores políticos distintos, podemos trabajar en conjunto para empujar el desarrollo de Magallanes. ¿Qué pasó con la elección de Convergencia el fin de semana, diputado? ¿Tuvieron problemas de red? Porque era una elección digital a través de internet, se retomaba el lunes, se retomó finalmente. ¿Cómo se está votando? Se retomó, termina hoy día a las 12 del día, y durante la tarde vamos a tener los resultados y vamos a poder contar cómo nos fue. Hasta el momento había votado más de un 75% del padrón. Así que estamos bien contentos con la participación que ha tenido dentro de la gente que está inscrita, y vamos a, como te decía, vamos a tener los resultados hoy día en la tarde para poder dar el paso hacia la constitución del partido legal,
y como te decía antes, una de las regiones que hemos elegido para comenzar la constitución del partido es justamente la región de Magallanes. ¿Cuánto es el 75% del padrón, diputado? ¿Cuánta gente es la que ha votado más o menos? Hay inscritas en total como 2.500 personas. Ya, o sea, han votado 1.200, 1.300 aprox. No, más. Ah, no, más, claro. Ya, o sea, ¿esperan que voten más de 2.000 personas? Esperamos que voten más de 2.000 personas. Esto es la primera elección que tenemos como nueva organización, así que me parece que es un número bastante positivo. Y ahora tenemos que salir a convencer a la gente que estos son los que ya eran militantes, y ahora tenemos que salir a convencer a la gente que, como te decía antes, no está viendo en la política una herramienta de transformación, y ese es el desafío que yo por lo menos me impongo en conjunto con mis compañeros Arturo Díaz, Luz Bermúdez, Mario Sillar, Carolina Herrera, en Punta Arenas y en Magallanes, para salir a convencer a otra gente. Ahora, en una hora más, allá, ¿no? Acá van a ser las 10, allá van a ser las 9, a las 10 parte los debates respecto de la reforma de pensiones. ¿Qué cree que va a pasar? Yo sé que ustedes van a votar en contra, pero en la totalidad, en el resultado final, hoy día podría ser la culminante de una semana negra en términos de reformas presentadas por el gobierno en el Poder Legislativo. No, yo soy bastante pragmático en esto y tengo absolutamente claro que parte importante de la democracia cristiana va a terminar votando a favor de la reforma del gobierno y por lo tanto lo más probable es que se apruebe. Ya. Pero se le ha dado una señal, yo creo, clara al gobierno de que tiene que abrirse a modificaciones más estructurales en el proyecto de ley, y que tal como está hoy día la reforma, independiente de que se apruebe en general, en la discusión particular va a sufrir modificaciones muy grandes que en el fondo van a cambiar sustantivamente el proyecto. Así que vamos a ver qué pasa. Podría haber alguna sorpresa, pero yo creo que desgraciadamente, porque no creo que sea lo mejor para Chile, esto se va a aprobar. Oiga, lo último, andan un poquito pasado vuelta en la Cámara, y como un diputado, yo sé que no es de sus sectores, de Renovación Nacional, ya 29 años en el Parlamento, es uno de los diputados más antiguos de la 9ª región, el diputado García. ¿Cómo le pega a un periodista? Yo se lo he preguntado a todos los invitados, porque tengo que hacerlo público en términos de la crítica dura. No puede ser que sucedan este tipo de cosas. Es inaceptable, o sea, es una vergüenza, es absolutamente inaceptable. Quienes estamos en política tenemos primero que respetar profundamente la labor de la prensa. Y respetar la labor de la prensa significa entender que una de las funciones esenciales de la prensa es incomodar a quienes estamos en posiciones de poder. Y por lo tanto, si creemos que la prensa nos va a hacer relaciones públicas y que vamos a, como siempre, recibir preguntas cómodas o que no incomodan, están profundamente equivocados. Y por lo tanto, la reacción del diputado García es vergonzosa, tiene que ser sancionado por esto y tiene que ser una lección para todos los parlamentarios de que las preguntas incómodas, o sea, tenemos que estar dispuestos a responder preguntas incómodas, aunque no nos guste. Además, lo que había hecho el diputado García antes era básicamente insultar con una frase machista a una diputada diciéndole: contigo me bajo los pantalones. O sea, es una cuestión que catrasca, como se dice. Catrasca. Sí. Bueno, oye, la sensación que queda, pero la sensación que queda es que ustedes, los diputados, porque finalmente son todos diputados, ¿no? Cuando cometen un error, diputado Boric, los castigos, por decirlo de alguna manera, quizás no es la palabra adecuada, pero lo que tienen que afrontar es menor en términos de las condiciones en las que se desarrollan los parlamentarios en general. Cuando cometen una embarrada de estas magnitudes, tienen que enfrentar castigos que no son grandes normas, ¿no?, a acatar. Esa es la sensación que le queda a la gente finalmente. Mira, depende de quién. Cuando yo cometí un error al recibir una polera de sorpresa, pero sí, con la cara de un ex senador baleado que reconocía el error, fui multado con 500.000 pesos. Sí. Pero lo primero que hice además fue reconocer el error. Y cuando uno se equivoca, yo creo que lo básico es partir por reconocerlo. Este diputado de Renovación Nacional lo negó hasta el final, pese a lo que mostraban las imágenes. Entonces creo que también hay una diferencia respecto a la autocrítica que hace cada uno respecto de los hechos. Ahora,
nosotros siempre hemos estado en contra de los privilegios de los parlamentarios por sobre los trabajadores comunes y corrientes, desde el sueldo estratosférico que tenemos asignado y hemos insistido todos los años en retomar el proyecto de ley que presentamos para bajarlo, hasta la disminución de otro tipo de privilegios que no se corresponden en relación a viáticos o de mayor fiscalización y transparencia. Así que por lo menos en eso yo tengo la conciencia tranquila de que hemos dado la pelea en el Parlamento como Frente Amplio para que este tipo de cosas, en el fondo para dignificar la actividad política, porque yo creo que frente a este tipo de cosas hay dos alternativas. Uno es decir, permíteme la expresión, pero todos los políticos son una mierda y todos se tienen que ir para la casa, y yo creo que no es la solución. Y la otra es decir, ¿sabes qué? Cambiemos la forma de hacer política, hagámoslo de manera ética, transparente, honesta, convocando a la gente, conversando en la calle, y me parece que esa es la alternativa, porque si no es caldo de cultivo para populismos y autoritarismos del color que sean, que a mí por lo menos me gusta la democracia y creo que tenemos que profundizarla y no seguir dañándola. Y actitudes como la del diputado García, o como los casos de corrupción cuando las empresas le financian las campañas a algunos parlamentarios, o frases como lo que le pasó al diputado Durán, que recibía platas de la iglesia evangélica, evidentemente dañan la legitimidad de la democracia. Algo me iba a decir, nos tenemos que ir, diputado. Sí, te quería dos cosas cortitas. Uno, mandarle un saludo a los trabajadores que estuvieron en huelga, porque los trabajadores de Áreas Verdes que lograron, después de una negociación importante, conseguir el bono invierno y el bono por término de conflicto, que me parece que habla de la importancia de cuando los trabajadores se organizan, pueden conseguir mejoras en sus condiciones de trabajo. Y me parece que eso es tremendamente importante destacarlo, y quiero también ahí saludar a nuestro concejal Arturo Díaz, que estuvo permanentemente con ellos en las jornadas de noche, en las fogatas, porque al final son los trabajadores que mantienen limpia nuestra ciudad y que cumplen una labor tremendamente importante, muchas veces invisibilizada, y que si no hubiese sido por su movilización muchas veces no se ven. Así que felicitaciones a ellos, qué bueno que hayan logrado llegar a acuerdos y qué bueno que hayan podido mejorar también las condiciones de su trabajo. Y por último, contar que como siempre en nuestra sede estamos haciendo diferentes actividades culturales. En este caso, el viernes 17 de mayo a las 7 de la tarde vamos a hacer una jornada de musicalización en vivo de cine experimental. Y ahí van a estar las bandas locales Lluvia Ácida y Dispersiones Sonoras y una artista suiza, que van a estar ahí haciendo música en vivo para el cine experimental. Así que los dejamos todos invitados para este viernes a las 7 de la tarde en nuestro espacio cultural La Idea, en Mexicana 252. Muchas gracias por el contacto, diputado Gabriel Boric Fonta, a esta hora. Que tenga buena jornada. Vale, Mauro, un abrazo grande. Igualmente. Chao, chao. Saludos al equipo. Chao, chao. 10:06, pausa, ya volvemos.